Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Se dice que después de abolir la esclavitud en los Estados Unidos de América, todavía había muchos esclavos, muchas personas, ¿verdad?, que vivían como esclavos, porque no conocían otra cosa. O sea, les costó dejar de ser esclavos en la vida real. De manera legal ya no lo eran, pero en su día a día se comportaban como esclavos todavía. Porque a muchos les costaba entender esa idea de libertad. Y quizás algunos habían escuchado, la podían ver, pero luego cuando les tocaba vivir se les hacía más difícil. Y creo que a nosotros, a los creyentes, también nos pasa lo mismo. Se nos olvida que ya no somos esclavos del pecado. Y se nos hace a veces difícil poder vivir bajo esa verdad y recordarnos estas verdades. También en aquellos tiempos hubieron muchos esclavos que nacieron bajo la esclavitud y que no conocían nada diferente. Esos hijos de los esclavos, de los hijos de los esclavos que nacieron en esas familias, solo conocían ser esclavos. Estaban habituados a ser esclavos. No habían respirado ni un día sin ser esclavos. No eran conscientes en un sentido de su esclavitud. Es lo que conocían. No sabían lo que es ser libre. Algunos de seguro que lo habían escuchado, pero algunos de seguro también que así nací, así soy, es lo que hay. Y no eran conscientes de que existía otra manera de vida para ellos, de que el Señor no los había llamado a esclavitud, sino a libertad. Y nuevamente creo que algunas personas, quizás algunas personas que están aquí de visita, pero las personas que están en el mundo, que no creen en el Señor, no son conscientes de su esclavitud. Y la Biblia lo dice bien claro, somos esclavos del pecado, hablando de la humanidad. Por último, ¿verdad?, una otra ilustración para ilustrar los puntos que vamos a tocar ahora en el sermón. Ustedes seguro se acuerdan en los evangelios la historia de Lázaro, cuando nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, el amigo de Lázaro muere, nuestro Señor Jesús llora. Pero también vemos en las Escrituras que nuestro Señor Jesús va al sepulcro, después de 3 días, si no me equivoco. Disculpen que estoy parafraseando. Pero el Señor Jesús va al sepulcro y dice: Lázaro, levántate. Y Lázaro sale. Lázaro no resucitó. Lázaro no se dio vida a sí mismo. Lázaro fue resucitado. A Lázaro se le dio la vida. Él no se levantó y pensó que fue él mismo que se dio la vida, ya que un muerto no puede hacer nada. Lamentablemente, algunas personas que todavía no creen en el Evangelio creen que pueden levantarse a sí mismos también antes de venir a los pies de Cristo. Y algunos creyentes lamentablemente piensan que han venido sobre sus propias fuerzas al Evangelio. Y los muertos no podemos levantarnos. Los muertos están muertos. Y así como Lázaro necesitó ser vivificado y levantado por la palabra de Dios, así todos nosotros también necesitamos ser levantados por la palabra de Dios para venir a vida. Ese es el testimonio que nos dan las Escrituras. Es una realidad que ya no somos esclavos del pecado en nuestra vida. Ya no lo somos, es una realidad. Pero a veces se nos olvida quién nos dio la vida, se nos olvida que ya no estamos muertos. Se nos olvida que ahora ya no vivimos para nuestra carne, ya no vivimos conforme a nuestros deseos.
Fue Dios quien nos rescató. Y para combatir estas ideas que a veces se nos vienen a la mente, o esta falta, ¿verdad? Esta olvidanza, esta manera de olvidar las verdades, esta manera real de vivir en el mundo, porque yo no sé ustedes, pero a mí a veces se me olvidan. Para nosotros combatir, estas cosas, el texto de hoy nos enseña que antes de ser alcanzados por la misericordia de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que enseña la Biblia, lo vamos a ver, pero antes de ser alcanzados. Como todos los demás. Todos los demás. Antes andábamos en tinieblas y éramos dignos de castigo, pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Él nos resucitó y nos sentó a la diestra del Padre con Él, en Él. Antes estábamos muertos y Él nos dio vida. Esa es la idea central del día de hoy. Y desde el primer versículo lo podemos ver. Lean junto nuevamente el versículo 1 de Efesios capítulo 2 y dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahí está. Eso es lo que vamos a ver hoy. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Pero qué significa estar muerto en delitos y pecados? Algunas otras versiones, en vez de decir delitos, dice transgresiones. Y este es uno de los versículos que normalmente usamos cuando hablamos del tema de la depravación total del hombre, de la depravación del hombre, de su pecaminosidad, del estado natural del hombre sin Dios. Y antes de seguir adelante con los versículos, me gustaría decir lo que no es, porque también se puede malentender y es mal usado este texto. Que el hombre esté muerto en sus delitos y pecados no significa, o sea, aquellas personas que no han recibido la salvación estén muertos en sus delitos y pecados, no significa que no puedan hacer nada bueno, como amar o preocuparse por otros. Claro que pueden. Vemos cuántas personas nos vemos que hacen cosas caritativas y buenas, hijos aman a sus madres. Claro que no es un amor perfecto, ¿verdad? Santo y justo, suficiente para alcanzar los estándares de Dios, pero en la gracia divina de Dios, en la gracia abundante, en su gracia soberana, el Señor les da esa capacidad. Así que las personas, los no creyentes, estén muertos en sus delitos y pecados no significa que no sean capaces de hacer nada bueno, pero tampoco significa que no puedan, que no sean lo peor que pueden ser. O sea, que es probable que seamos peores de lo que somos. Es posible. Ninguno de nosotros es Hitler, ¿sí? Ninguno de nosotros es un asesino, violador. No, pero podríamos llegar a serlo si dejamos que nuestras pasiones y nuestros desenfrenos tomen control de nuestras vidas. Y ahí es nuevamente donde la gracia de Dios controla, donde la gracia de Dios opera de manera soberana y no permite que nosotros nos entreguemos de manera desenfrenada en nuestros deseos. Pero es posible. Pero no lo somos, no somos lo peor. El mundo no es lo peor que podría ser, aunque lamentablemente en el mundo que estamos viviendo cada vez se vuelve peor. Lo primordial, primordialmente lo que esto significa es que el hombre, desde la caída, no tiene ningún incentivo de buscar de Dios, de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Y todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice está manchado con su pecado. Eso es lo que establece la Escritura. Eso es lo que significa que una persona esté muerta en sus delitos y pecados. Que todo lo que haga está manchado y cubierto con su propio pecado. O sea que no puede alcanzar la perfección, no puede alcanzar la santidad que Dios demanda. No solamente no puede, sino que no quiere. No es capaz. Y eso es algo triste, pero es una realidad. Es una realidad de donde Dios nos ha sacado a todos nosotros. Como vemos ahora, como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver lo que los siguientes versículos definen. Cómo los siguientes versículos definen el estado del hombre sin Cristo. Así que vamos a leer nuevamente el versículo 2 hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios. Bueno, voy a empezar desde el 1 para tenerlo en el contexto. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos, aquellos muertos en delitos y pecados,
también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y antes de seguir me gustaría hacer un comentario. Este comentario lo he hecho también en los otros sermones porque es muy importante para los sermones que van a venir ahora en el capítulo 2 de Efesios. Y si se acuerdan, algunos de ustedes estuvieron, algunos no, les dije que en su exposición Pablo a veces alude a los gentiles diciendo ustedes y a veces alude a los judíos diciendo nosotros y luego nos une hablando de nosotros nuevamente. Y lo mismo vemos aquí. Esta diferencia en primero referirse a los gentiles, luego a los judíos y mezclarlos en un paquete. Lo mismo vemos en Romanos cuando establece que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No solo los gentiles. En ese tiempo los judíos pensaban porque tenían las promesas, tenían la palabra, eran el pueblo escogido que estaban libres de la ira de Dios. Y no es así. Pablo deja bien claro que todos estamos mal. Todos estamos en la misma. Todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Y una de las razones, o diría yo la razón por qué Pablo va introduciendo estas cosas es porque más adelante va luego a abordar la unión de los gentiles y los judíos en el cuerpo de Cristo, pero ese es tema para otro día. Entonces, lo primero que vemos en el versículo 2 y en el versículo 3 es que nosotros, los gentiles, los receptores, los creyentes, andábamos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al enemigo de nuestras almas, al diablo. Creo que quedó claro, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire. Jesús le dice en un momento a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque no obedecían a Dios. Y de la misma manera, todos aquellos que no pertenecen a Dios son del diablo. ¿Pero esto qué significa? Bueno, significa que el diablo en un sentido los gobierna, tiene influencia sobre ellos. Los gobierna mediante su propio pecado, les influye mediante las situaciones pecaminosas del mundo. El diablo tiene poder sobre aquellas personas que son esclavos de sus pecados, esclavos del temor a la muerte. Nos dejamos esclavizar voluntariamente por el diablo, le servimos al diablo y no nos damos cuenta. Ese es el estado del mundo. Ahí es de donde Dios nos sacó. Así es que estábamos. Entonces, a la luz de esta verdad, no existen más esferas que dos. A la luz de esta verdad, no hay otro bando, no hay otro equipo. La Biblia no deja espacio para neutralidad. O eres de Cristo o eres del diablo. O estás muerto en tus delitos y pecados o estás vivo en Cristo. O sirves a la luz o sirves a las tinieblas. O sirves al diablo y te sirves a ti mismo o sirves a Dios. No hay neutralidad en las Escrituras. Y esto es horrendo. Pero es una realidad. Es lo que Dios ha revelado en su palabra. Y tú que estás aquí sin Cristo, quizás que nos estás visitando hoy o que estás aquí sentado ya algunas veces y has venido aquí y no has puesto tu confianza en el Señor, no te has arrepentido de tus pecados, estás en contra de Dios. Eres un enemigo de Dios. Por cuanto no te sometes a Él, estás en el bando incorrecto. No hay neutralidad. O estás con Él o estás en contra de Él. Estás en el bando del diablo, en el bando rebelde. Y aunque no lo concibas de esta manera, porque muchas veces quizás pensamos, pero yo no odio a Dios, solo que no me interesa. Aunque no lo concibas de esta manera, eres un hijo de desobediencia, digno del castigo por los delitos y pecados que has cometido. Por esa vana manera de vivir que has estado llevando. No hay dos bandos más, 3, 4. No, bueno, yo no creo, entonces a mí nada de esto. No, hermanos. O estás en Cristo o no lo estás. O has sido salvado de tus pecados, de la condenación eterna, o todavía tienes que ver al Padre y dar cuenta por tus pecados. Y lo único que te puede salvar a ti, que no has creído en el Señor, lo único que te puede rescatar de tu situación no es que vengas a la iglesia, no es que empieces a limpiarte a ti mismo, empieces a purificarte de lo sucio y de las cosas malas, te alejes de tu vida pecaminosa. No, eso no te va a salvar, eso no te va a limpiar. Nuestro mayor esfuerzo, nuestras propias fuerzas están sucios delante de Dios, no valen.
Porque no podemos darnos vida a nosotros mismos. Porque Lázaro no se levantó con sus propias fuerzas. Fue Dios quien le dio la vida. Entonces esa no es la manera de salvarte. Eso no es lo que tienes que hacer de manera urgente. Lo único que puedes hacer es venir ante Dios en arrepentimiento por tu vana manera de vivir y poner tu fe, tu confianza únicamente en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo único que puedes hacer para salir del bando del enemigo y irte al bando de Dios. Porque no hay dos bandos. O sirves a Cristo o sirves al diablo. Para que no suene tan feo, o sirves a Cristo o te sirves a ti mismo. Jesús vino al mundo para cumplir las demandas de la ley de Dios que tú no puedes cumplir. Jesús vino al mundo para pagar la deuda que tú has estado acumulando y para recibir tu castigo sobre la cruz. Y Jesús vino al mundo para librarte de esa esclavitud, para perdonar tus pecados y regalarte la vida eterna. Pero tú tienes que creer y arrepentirte, tienes que confiar y tienes que recibir ese mensaje. Él resucitó al tercer día para finalizar su obra de redención y está a la diestra del Padre. Ya lo hemos estudiado, lo vimos en el sermón pasado. Pero tienes que creer. La única salida de un bando al otro es creer en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Así que no empieces a limpiarte. No pongas excusas. No, es que yo no deseo. No, tú tienes que arrepentirte. Así que empieza, pídele al Señor. Examínate. No estoy diciendo que no vengas a la iglesia, no estoy diciendo que intentes de llevar una vida más moral, son cosas buenas que tienes que hacer, pero esa no es tu salvación, ahí no está la única salida para ser transferido. Escuchen bien, ser transferido de un lado al otro es solamente poniendo nuestra fe en Jesucristo. Así que, por favor, deja de intentar seguir viviendo para ti, deja de intentar seguir viviendo en contra de la ley de Dios, porque solamente hay un destino. Todos compadeceremos ante Dios cuando Cristo venga en su segunda venida. Todos seremos juzgados, pero solamente hay dos maneras de salir del juicio. O te aferras a Cristo hoy o ya estás condenado por toda la eternidad. O le sirves a Cristo o le sirves al mundo. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Le sigues a la luz o sigues a las tinieblas. No hay más. Pero hay de ti, hermano. Ay de ti, hermano querido, tú que crees en el Señor. Que quizás ustedes piensan, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor ya me salvó, soy creyente, me libré. Dale, hermano Junior, dale duro, para que se arrepientan. Ay de ti, miembro oficial de Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Ay de ti, visita que nos visitas hoy y que has recibido la salvación por gracia. Ay de ti si tú piensas que eres mejor de los demás. Ay de ti si tú piensas que te has salvado a ti mismo. Ay de ti si tú piensas que tú eres más limpio que aquellos que todavía no se han arrepentido. Ay de ti si tú piensas que estás por encima de los demás. La Biblia es bien clara. Leamos juntos nuevamente el versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Ahí estábamos nosotros. Ninguno de los que cree en el Señor y es salvo por gracia está extenso a este todos. El estado natural es ser hijos de ira, hijos de desobediencia, y ahí estábamos todos. Nosotros estábamos ahí viviendo para nuestros deseos, viviendo para nuestras pasiones. Éramos lo mismo que los demás. Ninguno de los que estamos aquí estábamos limpios antes de que Dios nos alcanzara con su gracia. Ustedes no eran estrellas brillantes en la oscura noche, ¿verdad? No. Éramos parte de la oscuridad. Alguien decía, las acciones y los pensamientos pecadores, ya sea que se cometan abiertamente o en secreto, descarada o sutilmente, contaminan a todo hombre, mujer y niño desde la caída del pecado. El pecado es una condición hereditaria que tenemos con nosotros desde el nacimiento y con razón nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo.
juntamente con Pablo, nosotros también debemos decir que somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo nos describe un cuadro deprimente. Por naturaleza, todas las personas están espiritualmente muertas, son totalmente incapaces de cambiar su condición. No solo son incapaces de mejorar lo que tienen, sino son el objeto de la ira de un Dios ofendido. No pueden esperar nada, sino el más severo de los castigos por toda la eternidad. Éramos, por naturaleza, hijos de ira. Tú y yo estábamos igual. No éramos la última Coca-Cola del desierto, no éramos el único diamante que estaba por ahí, no éramos el elegido, no éramos los mejores. Dios no nos sacó de lo mejorcito que el mundo puede dar. Algunos de nosotros han tenido un peor testimonio que otros, pero todos estábamos ahí en ese charco y ninguno de nosotros estaba buscando del Señor. Así que no te jactes, no seas altivo, no vivas de manera arrogante juzgando a los otros que todavía no tienen a Cristo, porque tú estabas igual, estabas peor a veces. Lamentablemente eso se ve hoy en día. Sé que vivimos en un tiempo difícil, donde el pecado a veces es alabado, donde lo malo es lo bueno es lo malo. Sé que a veces da asco ver ciertas cosas, ciertas actitudes pecaminosas, lo sé. Pero ay de ti si tú crees que eres mejor, porque has recibido la gracia de Dios. Ay de ti si tú tratas mal a una persona que todavía es esclavo de sus pecados. No te jactes de lo que tienes, más bien sé humilde. No seas como los fariseos que pensaban que eran mejores que los demás, más limpios, más santos, más perfectos. Sino arrepiéntete de ese orgullo, porque eso no viene de Dios. Dios no te salvó para que tú te creas mejor que los demás. Es una bendición, es un privilegio estar en la familia de Dios. Es un deleite. Pero no hemos recibido esas cosas para pensar que somos mejores que los demás. Eso apesta. Esa actitud orgullosa, altiva, de creerte mejor que otros, apesta. Y es pecado. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Porque esa actitud aleja a los demás de Cristo por culpa tuya. Si estás actuando así, si no, no. Así que ay de nosotros, hermanos. Ay de nosotros que se nos suba la cabeza y pensemos que somos mejor que los demás. Toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. No puede agradar a Dios, no quiere agradar a Dios y es digna del castigo que van a recibir, porque viven para sí mismos. Solo buscan satisfacer sus propios deseos y metas y se dejan llevar por sus pasiones. Siguen la corriente de este mundo, en otras palabras. De allí también estábamos nosotros, igual que todos los demás. Y esto sería algo horrible si dejamos ahí el sermón y nos vamos para la casa. Sería algo horrible ver este cuadro y que no haya esperanza y que no haya salvación. Déjame ponerlo en palabras de un comentarista. La humanidad como grupo se ha metido en un lío terrible y en su impiedad y perversidad toda la gente está en desacuerdo con Dios. Todos están espiritualmente muertos y son enemigos de Dios. Todos merecen el más severo de los castigos. Pero Dios. Les había dicho que este sermón tiene 2 puntos. Primero es ver que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nosotros estábamos, ¿verdad? Pero Dios es el segundo punto en el versículo 4. Lean conmigo el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Ese Dios que es justo, que es santo y que tiene que castigar la maldad y no va a dejar de castigar al culpable. Ese Dios es misericordioso, es bondadoso, es amoroso y busca y desea hacerle el bien a la humanidad. Y a causa del amor con que nos amó, y no solo de un amor así cualquiera, sino del gran amor con que nos amó, nos dio vida, pudiendo castigar a todo el mundo y ser justo. Y empezar de nuevo, si Él hubiese querido. No es lo que elige hacer, sino que nos dio vida juntamente con Cristo.
Vean lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando éramos limpios, cuando éramos salvos, cuando estábamos bien, cuando nos habíamos arrepentido, no, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El único Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, no solo quiere castigar al malo, sino también que quiere bendecir al afligido, rescatar al perdido y liberar al esclavo. Él no solo es justo y santo, sino que al mismo tiempo es amoroso y bondadoso. Él nos ha enviado a su Hijo. Pero Dios no quiso dejar a la humanidad así. Pero Dios envió a su Hijo. Pero Dios nos salvó y se hizo hombre para sufrir nuestro castigo. ¿Qué otro Dios hay como nuestro Dios? Aún en nuestra posición de rebeldes, enemigos, aún siendo pecadores, Él dio a su Hijo por nosotros y nos dio vida juntamente con Él. Él hubiese podido solamente librarnos de nuestro castigo y que la resolvamos nosotros, que empecemos nosotros a intentar de salvarnos. Pero Él nos dio vida, nos dio una vida eterna, que no nos la va a quitar nadie. Y cuando dice que nos dio vida, se refiere a la conversión, al nuevo nacimiento que recibimos en Cristo Jesús, como dice Pedro, que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Pero una pregunta les tengo, ¿a quién les dio vida? Estamos hablando, los gentiles, ¿verdad? Estaban en el mundo perdidos en sus delitos y pecados. También nosotros éramos de ellos antes, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿A quién les dio vida Dios juntamente con Cristo? Porque puede ser que se entienda, bueno, Jesús murió por la humanidad, Jesús murió por todos, entonces todos vamos para el cielo. Jesús pagó por nuestros pecados, Jesús pagó por nuestro castigo, entonces ya no hay que preocuparse. Dios nos libró de la culpa. A vivir como querramos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Él murió por aquellos que Él amó. Él murió por aquellos que Él eligió. Él murió por aquellos que recibió del Padre. Y eso ya lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Lo leímos justamente hoy. Lo leímos justamente hoy. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿a quién les dio vida? A nosotros, lo que hemos puesto nuestra fe en Él, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos de qué bando estamos? ¿Cómo sabemos si le servimos al Cristo o le servimos al diablo? ¿Cómo sabemos estas cosas? Bueno, Juan 3:16 nuevamente nos da un indicio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La primera evidencia de esta salvación por gracia que vamos a ver más adelante es nuestro arrepentimiento para con Dios y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero es la primera, no es lo único, porque después lo que vemos son obras, buenas obras que Dios preparó de antemano. También lo vamos a ver después, los frutos que el Señor crea en nosotros. Esas son las evidencias que tenemos. Pero lo vamos a ver en el siguiente sermón. El versículo 6 dice: y con Él, con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuevamente, con Él, en Él,
Toda Efesios habla de nuestra unión con Cristo, que hemos sido injertados en Él, estamos unidos a Él, hemos sido resucitados con Él y ahora estamos sentados a la diestra de Dios en los lugares celestiales con Él. ¿Cómo es esto posible? Les había dicho que esto es un misterio, pero como no es un enigma, lo aclaró hoy nuestro pastor, la palabra de Dios nos ha revelado algo. Jesús es nuestro representante federal, Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del nuevo pacto, la simiente de Abraham, y nosotros por medio de la fe hemos sido unidos a Él. Y en Él y por Él recibimos todas las bendiciones que Él recibió al cumplir la ley, al cumplir el pacto en nuestro lugar. Versículo 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto que hemos estado viendo lo hizo para darse a conocer, para que conozcamos su gracia y su bondad. Él no estaba obligado a salvarnos. Dios no está obligado a hacer nada que Él no quiera hacer. Él no está obligado a salvarnos si estamos perdidos. Él no está obligado a no castigarnos. Pero Él quiere que le veamos como un Dios bueno y justo, amoroso y santo, misericordioso y recto, que castiga la maldad, pero que salva al perdido. Si hoy todavía sigues viviendo para ti, sigues viviendo a tu manera, tu forma, conforme a la corriente del mundo, lo único que está al final de esta vida es el castigo de Dios. Por tus pecados, de manera justa, Dios nos da la oportunidad, pero no queremos. Y si no quieres, vas a recibir la consecuencia. Solo hay dos bandos, o estás con Cristo o estás en tu contra. O vives para el diablo o vives para Dios. Así que nuevamente, si estás aquí sin Cristo hoy, arrepiéntete y ven a Cristo, confiando que Él puede salvarte de ese destino, porque así Dios lo ha establecido. Esto no lo hemos inventado aquí. Dios lo ha declarado en su palabra y su palabra tiene poder para salvar. Nosotros, los creyentes, en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos vida, hemos resucitado con Él, entonces el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Esas son verdades que hemos visto, que hemos aceptado, que las confesamos, las hemos estudiado. A veces no las tenemos que recordar porque se nos olvidan. Hemos recibido un nuevo corazón, así que vivamos ahora. No andemos como zombies en la carne, muertos vivientes. Tenemos vida, vida eterna, vida de verdad. Ya no estás muerto, has sido vivificado, así que deja de andar conforme a la corriente del mundo, deja de satisfacer los deseos de la carne, de hacerte esclavo nuevamente del pecado. Recuerda estas verdades, estamos vivos para con Dios. Y un poco más práctico, ya que estábamos ahí y el Señor por su gracia nos ha sacado, cuando en tu trabajo, en tu familia o en la calle veas a alguien pecar y te ofendes y se te sale el fariseo que tienes ahí adentro, arrepiéntete y recuerda tener misericordia de esa persona, orar por él, quizás predicarle el evangelio. No estoy diciendo que te goces con su pecado, no, aborrece el pecado, pero no te creas más que el otro solamente porque tú ahora no piensas lo mismo o dices lo mismo, sino ten una actitud de misericordia, esa misma misericordia que Dios tuvo cuando nos amó y por su misericordia nos dio vida con Cristo. Nosotros no le podemos dar vida a nadie, pero podemos ser de bendición, podemos predicar el evangelio, podemos dar un buen testimonio. Así que esta verdad debe de impactar la manera de cómo nosotros tratamos a los que todavía no han recibido al Señor. Y sé que a veces es difícil, nos metemos en una burbuja, a veces esquivamos todo y cuando alguien dice algo, uy, ¿qué? Si tú también pecaste hoy, si tú también estás aquí por gracia, pídele perdón al Señor por esa arrogancia, si es que la tienes. Si no, gloria a Dios, que el Señor te está humillando y te está haciendo conforme al carácter de Cristo.
pero solo ya para terminar, unas preguntas que quiero que te lleves para tu casa. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuáles son las metas que tú te estás poniendo? ¿Qué es lo que te motiva a seguir viviendo? ¿Ir al trabajo? ¿Cumplir tus deberes? ¿Para quién vives? Pregúntatelo, respóndetelo con sinceridad delante del Señor. No me lo digas aquí, pero respóndelo en oración en tu casa. Porque ya no somos muertos vivientes, ahora estamos vivos, así que vivamos de verdad. Vamos a orar.